Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, ¿Sí? por lo menos yo. Sí, parece ser que sí. La gente asiente por ahí. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la cuarentena? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que estéis todos bien, las familias, etcétera. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión técnica que nos la va a impartir como la anterior José Antonio García Murcia, que ya todos, o la mayoría conocéis. Vamos a hacer José nos va a explicar unos análisis de ruta, unas selecciones, luego ahora también comentaremos los deberes que se mandaron la semana pasada. Ha habido gente que sí que ha hecho la elección de ruta, pues se intentará hacer comentarios y ver Y bueno, yo no quiero quitar más tiempo, doy paso ahora a José Antonio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Por lo menos por aquí, bien. Cuando tú quieras, empezamos. Sí, Bueno, tengo que decir que vamos a seguir haciendo más charlas de estas, diferentes, que van a estar muy bien. Van a versar de todo, de la historia de la orientación. Vamos a contar con personas muy relevantes y, bueno, espero que este ciclo pues, nos guste a todos y aprendamos todos mucho. José, cuando tú quieras, empieza. venga. Vale, en lugar, buenas tardes a todos y es un placer contar con vosotros. Y como ya dije, y como ya dijimos en la primera charla, estamos empezando y, y cometemos, bueno, hacemos cosas que son muy mejorables. Y de hecho, en el tema de los ejercicios que se mandaron, pues se podía haber hecho de otro modo, que si no pasa nada, para la próxima sesión se mejorará. Veo, Paco, que has puesto detrás de ti el tramo del 9 al 10 de la Sierra del Molino. Bueno, pues nada, os comento. Vamos a empezar hablando de lo que son los... Paco, se ve la pantalla, imagino, ¿no? Correcto. Correcto, vale. Vamos a hablar de las prácticas de la primera sesión, que bastantes de vosotros enviasteis los recorridos. Lo único que tengo que comentaros es que se enviaron en formato de imagen y algunos de vosotros enviasteis los recorridos en formato en PDF o en archivo de Word y tal. Los que me lo mandasteis comprimido lo descomprimí y me molesté en ver todos los tramos y tal. Y los que lo hicisteis en PDF y en Word, pues revisé los recorridos, pero no los tengo aquí para verlos. Bueno, inicialmente, Déjame que haga un inciso, José. sí, Ahora, José Antonio Galeán, el secretario, va a explicar una aplicación muy sencilla para hacer esto, para dibujar los tramos. Pero bueno, ahora más adelante lo explicará, si quieres, ¿no? O empezamos a ver ahora esto ya. sí, hombre, la idea es, con el material que habéis mandado, ir revisándolo y con ese material pues ir comentando pues los diferentes recorridos que hay y al final como resumen, dibujar las diferentes opciones que habéis encontrado. Evidentemente, cada uno, imagino que habrá adaptado su elección de ruta pues a sus capacidades, evidentemente. Bueno, vamos a ir dando un repaso. Los que están repetidos no los vamos a... No los vamos. Bueno, el tramo del 8 al 9, vemos aquí una opción que ha cogido, ha sido el único que me ha parecido que ha cogido la opción de... José, no se ha abierto, ¿eh? ¿No se ha abierto? No. Oh, pues entonces algo va mal, un momento. A ver, ¿ahora se ha abierto? Sí, pero se abren todos. ¿Y ahora? Ahora se abren, correcto. Vale, ya está, correcto, a eso me refería, venga. Vale, correcto. Bueno, quería empezar yo por el final, pero bueno, empezamos por este.
Bueno, el tramo mayoritario que he visto que habéis usado es este, el tramo de la derecha. En este caso, el corredor o el orientador ha elegido utilizar el camino que tiene por el lado de la derecha para acceder al control. Vemos que ha elegido una ruta rápida en cuanto a velocidad, y en la parte final ha ido usando los diferentes elementos que tiene, como es el claro este grande, que es que tiene pinta de ser un sembrado abandonado. Ha ido siguiendo el camino, que es sencillo, va tomando como referencia los diferentes cultivos, y aquí en la parte final, si vemos, ha tomado como en la salida del camino, no sé la referencia que ha tomado. Hombre, si ha llegado a ver el camino, pues ha seguido esto. Y vemos que ha pasado por la parte norte de la zona verde, que es una opción. Se aleja bastante del control, teniendo otras opciones, como vemos, como puede ser este límite de cultivo. Aunque claro, hasta allí va directamente. Si tienes que llegar aquí al límite de cultivo, tienes que cruzar parte de bosque, que es un poco más lento. Pero bueno, comentaremos otras opciones. Aquí vemos otra en el cual ha ido marcando las diferentes velocidades que llevaría, y esta opción no es mala. El inconveniente es que en la parte final atraviesa una zona de reducción de velocidad, que atraviesa el bosque, lo que es bosque con reducción de velocidad. La opción anterior hemos visto que utiliza la parte norte, no metiéndose en el El bosque, verde. en el verde, efectivamente. Y luego vemos que, evidentemente, si somos capaces de distinguir bien este límite, que no está marcado, por lo tanto no es un elemento fiable para apoyarse, pues el ataque es directo a la vaguada que nos vamos a encontrar. Continuamos. Otro similar también al anterior. Vemos que aquí, en lugar de llegar hasta el camino, ha seguido directamente por el límite del claro, y aquí ha bordeado la zona verde. Va bordeando la zona verde, manteniendo o confirmando el rumbo con la brújula, y al final cae a la vaguada. Evidentemente, la parte final del control es sencilla. Vemos otra opción, que en este caso ha abandonado los caminos antes, y aquí lo que se ha dispuesto ha sido, ha utilizado este claro y este límite que se tienen que ver, y en la parte final utiliza imagino que habrá utilizado dos referencias. Una, el cultivo que tenemos aquí, y luego la diferencia de pendientes. Si nos damos cuenta aquí nos encontramos que vamos por una meseta, por una zona relativamente llana, donde las curvas de nivel están separadas, y a nuestra izquierda nos encontramos con ese desnivel. Esto es una referencia buenísima para ir avanzando. ¿Qué tenemos que hacer? Tener la precaución de saber siempre por dónde vamos. Evidentemente, pues aquí utilizaríamos como referencia esta vaguada, que es suave, pero yo creo que se puede ver perfectamente. Vamos por un claro, que es otro elemento rápido, y superamos esta vaguada, siempre dejando los elementos que nos marcan a la izquierda, y cuando llegamos a esta altura, antes del espolón, ya nos dejamos caer a la vaguada. Es un ataque sencillo, y que es muy complicado cometer errores, o cometer un error ahí. Esta es la opción recta. Vemos que aquí, evidentemente, quien se encuentra fuerte físicamente y tiene fortaleza para correr por el bosque, pues no está mal. Aquí tiene una subida, pasa por el centro de la loma, tiene las referencias claras de los cultivos. Aquí vemos que utiliza el collado, que es un elemento muy bueno. Los collados son elementos muy buenos para utilizarlos de paso y como referencia. Y aquí vuelve a utilizar esta vaguada como referencia. Es una vaguada suave, pero como vemos que la más pronunciada la atravesamos, no tiene que dar lugar a error. El cortado también se tiene que ver desde abajo, y entonces simplemente atravesar y caer a la vaguada. Es interesante en la ejecución de la parte final del tramo, caer más a la derecha que a la izquierda, porque si nosotros nos vamos más a la izquierda, cabe la posibilidad de que nos pasemos el control por la parte de abajo y lleguemos a la bifurcación de vaguadas, con lo cual tendríamos que subir. Si nosotros nos vamos a la parte alta de la vaguada, solo nos queda una opción, que es bajar.
Aquí vemos que nos pone dos opciones, esta ya la habíamos hablado, y la otra, que también es muy interesante, en la cual creo que esta es la única que ha usado la parte derecha, pero sin llegar hasta abajo. Utiliza el collado que vemos aquí, en el cual mantiene cierto, requiere solo una pequeña subida de un par de curvas. Vemos que sigue bajando, utiliza el cultivo, aquí sigue curva de nivel, aquí utiliza el límite del cultivo, o sea, o la forma del cultivo para tomar referencia. Desde aquí, ya a media ladera va girando, haciendo la forma de la curva de nivel, tomando altura. Siempre es interesante a la hora de ejecutar este control de caer bajo, por la misma razón que antes, porque si al final llegamos alto, pues tenemos que bajar. Si como vamos de abajo a arriba, pues nos encontramos con el control. José, y en esta elección de ruta, perdona, Sí, sí. bueno, en la de color morado, ¿no sería mejor la salida hacerla más a la izquierda y bajar por el claro? No comerse, no comerse esa parte de Sí, monte. probablemente porque al final creo que nos ahorraríamos aquí alguna curva. Aparte de eso, que Es muy, aquí vemos es el muy límite. rápido esa parte, Sí, ¿no? sí, ese era bueno, el tramo, la opción esa que tú comentas, la trata un corredor creo que al final de la exposición de esto. A ver, continuamos. Esta ya la hemos visto. Vemos aquí que imagino que lo ha hecho porque lo ha hecho difuso y no ha precisado bien la ruta. Aquí utiliza parte de carrera por el bosque. Siempre es interesante, independientemente de que en el bosque se tiene menos visibilidad que en el claro, salvo que hayamos visto que en la carrera nos encontramos hay veces que los claros, por la época del año en la que están, tienen bastante hierba. Y entonces muchas veces es mejor ir corriendo por el bosque que por el claro. Pero eso ya lo hablaremos después, son factores que influyen a la hora de decidir la ruta, que son que nos vamos a encontrar en decisiones que tenemos que tomar in situ a la hora de ver cómo está el terreno. Pero evidentemente quizás aquí sería mejor bajar a la zona del claro e intentar coger lo antes posible el camino. Si nos encontramos con un tipo de terreno como una dehesa extremeña, pues prácticamente nos da igual correr por el camino que por el amarillo. Pero bueno, en este caso, que los que conocemos este terreno sabemos que esto es Murcia, pues casi mejor intentar la opción del camino. Bueno, aquí vemos similar, esta ruta ya también la hemos visto. Esta es otra ruta diferente, en la cual el ataque utiliza la parte de la derecha, la parte final, y lo único que hace es que tiene un poco más de desnivel. En esta administran mejor el desnivel, utilizando la de la derecha, y aquí subes en primer lugar, aunque es una subida suave, son 3 curvas, pero luego aquí vuelves a subir. Tiene una subida fuerte. Es similar a la que tú harías, al final el desnivel acumulado es similar a la de subir por el collado y otra vez utilizar la vaguada. Al final la zona de ataque o las referencias que tenemos de ataque son similares y están a una distancia parecida. Esta también la hemos visto, también es la misma. Aquí vemos otra, que en lugar de hemos visto antes, utilizar esta ruta hasta esta parte, aquí en lugar de utilizar la parte derecha, izquierda para el ataque, aquí utiliza el cultivo, el collado y lo que hemos visto antes del ataque, collado, vaguada y llegar al control. Esta también la hemos visto, esta también. Aquí vemos que nos indican los elementos de control los elementos de referencia que hemos tomado. ¿Dónde se apoya? Donde se apoya, efectivamente. Aquí imagino que querrá marcar ha intentado marcar el límite de vegetación que se ve aquí, el claro, con esta zona de bosque. Aquí yo particularmente, no sé si la intención es esa, yo seguiría por el camino hasta esta parte final. Sí, no merece ese corte ahí no merece la pena. Claro, es un recorte, un atajo que no merece la pena. Y luego aquí nos señala un control o un punto que no es nada fiable. Este mojón puede ser un mojón visible, claramente visible o no visible, porque es un elemento muy pequeño. Como sabemos,
el símbolo de mojón no está en proporción al elemento. O sea, nosotros nos encontramos un cortado y este cortado es proporcional a la entidad del elemento, o sea, del elemento que nos encontramos en el terreno. Pero un mojón puede medir perfectamente 80 centímetros o 1 metro y estar, por ejemplo, entre vegetación, entre esparto, romero y no ser visible. Entonces, este punto nunca no es fiable. Es mucho mejor utilizar las formas del relieve. Las formas del relieve que nosotros nos encontramos aquí, este espolón, intentar generalizarlo. Eso la práctica nos lo irá dando. Lo hemos visto también, similar, similar, similar. Y esta es la que he comentado, que era la final. Que esta es la opción que hemos visto. Antes hemos visto que un corredor iba por aquí, utilizaba el collado, pero pudiendo correr a lo largo del límite de vegetación, con el claro, pasando por los cultivos y tal, esto es muy rápido y yo creo que compensa la velocidad. Coge menos bosque, vamos, y yo creo que es interesante. Entonces nosotros de las opciones que tenemos, de las diferentes opciones, pues podemos marcarlas, que hemos ido viendo. Quizás la más usada es esta. Que es, bueno, una de ellas. Esta es una de ellas, por el límite. Una variable que esta, yo creo que esta no es aconsejable, porque aquí que ha tragado mucho verde. Luego ya hemos visto los que han usado esta, que esta sí es buena porque vas por el claro. Esa me gusta. Sí, esa está bien. Luego hemos visto la opción recta, que prácticamente ha ido por aquí, ha utilizado este elemento, ha utilizado aquí el collado, la vaguada y el ataque, que esa evidentemente, cuanto menos distancia corras, puedes ir más despacio para compensar el que tiene que ir más rápido por el camino. Pero te requiere, en algunos tipos de terreno, te requiere mucha fortaleza para que eso esté bien. Los corredores de élite, evidentemente, hubiesen utilizado esa opción con alguna variable, pero desviándose muy poco de la línea. Luego, esta opción también hemos visto a alguien que ha utilizado esta. Luego el tramo es un éxito en cuanto a la elección de ruta. Ha habido opciones de todos los colores. De todos modos, eso se ve luego en ruta. Y luego otra opción ha sido esta que hemos visto, que ha utilizado el collado y ya a partir de aquí ha utilizado esa. Y luego ya la final, que ha sido la otra opción, que es esta. Yo creo que hubiera hecho eso. Yo creo que esta es la que menos la que menos desnivel tiene, pero implica un rodeo grande e implica también que no vas por camino ni por sendero. Y entonces, si nos encontramos en una época de primavera donde húmedo, sí, o por ejemplo que ha llovido, todos sabemos que cuando llueve los terrenos de cultivo son trampas mortales. O sea, ahí es preferible siempre ir corriendo por la linde, por el bosque, que ir por ahí. Entonces, tiene ese aspecto. Y luego la otra opción, que ha sido la del collado y la de incorporarse aquí. Este ha ido más arriba. Lo que es interesante en la zona del ataque al control siempre es alargarlo. Si nosotros vemos que tiene visibilidad la vaguada, en el alargamiento del control, si nosotros vamos a atacar desde abajo, si nosotros vemos que no tiene visibilidad, nos vamos a la parte de abajo y subimos por la vaguada. Pero si vemos que tenemos visibilidad sobre la vaguada, no es necesario que vayamos y nos traguemos la parte final con pendiente. Podemos ir subiendo poco a poco porque tenemos visibilidad de donde puede estar el control. Eso se decide son pequeñas variaciones que lo deciden sobre la marcha, que al final te pueden servir pues, para mejorar algunos segundos. Vamos a ver. Espérate un momento, que tenga control otra vez. Vamos a ver el segundo ejemplo. Bueno, este es el mapa de las arquerías en Totana y si no me equivoco esta prueba corresponde a alguna prueba de Liga Nacional.
creo que un campeonato que hubo en el 2008 o por ahí, o no sé. Vemos este tramo, evidentemente, requiere conocimiento de curva. Todos aquellos que no manejan la curva o que el relieve no lo tienen claro, pues tendrán que utilizar elementos que no son, en los que no puedes apoyarte. Tiene aquí una línea muy clara, que es una línea eléctrica con un cortafuegos, que va a ser muy claro el encontrarla, pero el inconveniente que tiene es que solo nos sirve prácticamente de línea de parada, porque está en sentido casi perpendicular a la ruta. He visto que ha habido algunos que lo habéis utilizado. La ejecución de este tramo está bien, pero si os dais cuenta, tiene aquí los sube y bajas grandes. En ningún momento ha intentado seguir curva de nivel para suavizar, para mitigar el esfuerzo. Alguien que está muy fuerte, pues línea recta, eso sí, te requiere una lectura buena. Aquí, pues está claro que tú vas a ir fijándote en el relieve. Sales desde la vaguada, te vas a encontrar el espolón, utilizas estas colinas que suelen ser bastante claras, pasas la vaguada, aquí un elemento claro, como es el cruce el poste eléctrico, el cruce con el espolón. Aquí, si nos damos cuenta, el espolón al estar en sentido vertical y la línea en sentido oblicuo, podemos saber a qué altura nos encontramos. Si nos encontramos la línea eléctrica antes que la divisoria o que el espolón, sabemos que estamos altos. Si nos encontramos, pasamos la divisoria, el espolón, y nos encontramos después la línea, sabemos que vamos por abajo. En este caso, si hubiésemos pasado cruzado a la misma vez, hubiésemos coincidido con el poste eléctrico. Aquí seguimos, utilizamos este espolón y aquí pues sube al extremo del espolón, tiene que ver esta curva otra vez. Aquí alarga el control para atacarlo, se deja caer a la parte baja y aquí utiliza este cortado, imagino que se utiliza ese cortado para atacarlo. Este es un control que si no tiene mucha visibilidad el bosque, pues tienes que emplear elementos para hacerlo. Aquí una cosa buena es que si tú subiendo la vaguada no encuentras el cortado, te vas a topar con un elemento de parada muy bueno que es la bifurcación. Con lo cual te puede llevar a perder algún segundo, pero te garantiza que no des muchas vueltas. Bueno, aquí vemos que han utilizado la línea o el tendido eléctrico y la zona del camino, la parte final para atacar. Sale, utiliza la vaguada, que es un elemento muy claro, empalma con el tendido eléctrico, la subida bajada, y aquí deja el tendido eléctrico cuando cruza y lo que hace es atajar, en lugar de seguir hasta tendido y hacer esto, hace un recorte que está bien. Luego aquí en la parte final, lo peor, o lo que yo creo que es más peligroso, es el ataque. Ha elegido al parecer como punto de ataque la piedra, que puede ser o no puede ser visible. Lo normal es que al estar tan pegada al camino sea visible, pero te puedes encontrar que esté tapada con matorrales o con elementos que no son cartografiables, como por ejemplo una mancha pequeña de vegetación y tal, y te pases. No pasaría nada porque llegarías a la valla, que es un elemento claro, y si te sales antes o después, pues aquí tienes por un lado la vaguada y por otro tienes el límite de vegetación que se debe ver. Vale. Yo de todos modos... Dime. Hemos aplicado lo que estuviste explicando la sesión anterior de la técnica del semáforo verde, luego amarillo pero y rojo. Correcto, pero de todos modos eso no tiene que ser así tan... aquí perfectamente se puede correr en verde hasta prácticamente la piedra. Tienes que levantar la atención para intentar encontrarla, evidentemente. Si yo hiciese este ataque, aquí hay unas formas del relieve que las tapa. Vamos a ver el siguiente control. Aquí vemos esa vaguadita y tal, y luego el número de control no está bien colocado, debería estar fuera. Probablemente esta es una copia anterior a la impresión, y el número de control debe estar fuera para no tapar elementos. Yo si tuviese que hacerlo,
intentaría atacar desde abajo porque siempre me podría apoyar en la vaguada. Y aunque subir poco y luego en la parte final hay un cortado antes para no dar mucha vuelta. Para no haber subido al camino, haber avanzado desde Sí, abajo, desde la vaguada. sí, sí. Bueno, ya vamos a ver otros ejemplos que vemos que hay gente que utiliza. Aquí vemos alguien que, porque yo imagino que el tema del relieve no lo manejará mucho y ha preferido pues usar los diferentes senderos para continuar. La parte final, pues ha elegido el espolón para atacar y ha caído en línea recta. Yo aquí había intentado caer para asegurar un control de ataque bueno a la bifurcación. Porque ya prácticamente no te supone gran rodeo, te dejas caer un poco pasado a la curva. Desde aquí, en el momento que ves la bifurcación, no es necesario que pases por ella. En el momento que ya la ves, sabes dónde está. Y ya es simplemente el ataque subiendo. Lo normal es que hay que ver la descripción de controles. Lo normal es que el control esté colocado al pie del cortado y evidentemente el cortado desde abajo se debe ver mucho mejor que desde arriba. Y el ataque también lo ha hecho directamente hacia arriba. Podía haber empleado, si ve que tiene buena carrera, el sendero y aquí un poco la rambla, pero bueno, no es mala opción. Es la opción que ha elegido. Aquí, evidentemente, pues tiene que estar muy atento a todos los cruces y si es capaz de apoyarse en elementos grandes como las colinas, pues mejor. Aquí vemos otra opción que es por la parte sur, donde vemos que ha utilizado intentado seguir curva de nivel. A partir de aquí, imagino que a partir del espolón vaguada ha cruzado al otro lado, ha utilizado esta vaguada otra vez, intentando buscar siempre elementos de referencia, que no está mal. Y luego el ataque ha sido similar al que hemos visto ya antes. Aquí vemos otra opción en la cual ha usado la vaguada, lo que es la rambla. Ha empezado en línea recta. Aquí, en lugar de hacer la forma del contorno que hemos visto antes y utilizar estos elementos, ha subido al principio, ha utilizado las dos colinas, otro collado. Aquí ha venido paralelo a la vaguada, ha cruzado, y aquí al espolón. Aquí, a la hora de coger esta curva, pues hay que tener claro que tienes que caer ahí. Y aquí es interesante, veo que utiliza la rambla por fuera o por dentro. Nosotros a la hora de utilizar o ramblas o espolones o paralelo a ellas, lo va a determinar casi siempre el terreno cuando estemos en ello. Nosotros vamos a tomar la decisión de decir, oye, pues mira, la rambla. Si luego resulta que la rambla o la vaguada tiene vegetación que nos impide ramas o algo, no vamos a ir paralelo a la rambla, que muchas veces se corre mejor. Si vemos que por la ladera se corre peor, pues por la rambla. Si vemos que vamos paralelo entre una rambla y un espolón, pues en función de cómo veamos que es el terreno, utilizaremos una cosa u otra. Son elementos lineales que tenemos que utilizar siempre de referencia, pero no siempre tenemos que correr por ellos. Eso nos lo va a decir el terreno, las condiciones del terreno. Una que es similar, vemos lo mismo, que ha utilizado esto, la curva y el ataque. Aquí tenemos dos opciones, una que ha utilizado lo que he comentado antes, en lugar de salir como antes hacia el camino, pues ha utilizado parte del sendero y la rambla para llegar al cruce y seguir. Y aquí ha seguido más a curva, ha utilizado más el relieve. Vemos que aquí hace la subida más a media ladera, que es más extendida, a nivel, aquí dos curvas suaves, utiliza la rambla, aquí tiene esta subida, y aquí en lugar de subir a la parte de arriba del espolón, pues ha subido utilizando la vaguada, ha empleado a llegar a la vaguada, ha intentado esto. Aquí lo importante es siempre el ataque. O una parte importante para que cuando llegues allí, pues no te desvíes. Aunque este control tiene una línea de parada líneas de parada como el límite de vegetación o el camino. Bueno, otra similar donde ha empleado esto. Aquí vemos diferentes rutas donde vemos que se van empleando lo que son los detalles del relieve. Una en línea recta, que se ha ido más hacia abajo por evitar, si os dais cuenta, cuanto más hacia arriba está, más subes.
para evitar esta pendiente, pues ha subido por aquí. Aquí vemos otra parte inicial donde se ha bajado más a la parte sur, otra por línea recta. Aquí vemos, en la anterior vemos que al parecer utiliza la bifurcación. Y aquí sube y utiliza la divisoria para correr, que es una zona, el espolón, que es una zona llana, para desplazarse. Y es una zona de que ofrece bastante garantías. Otra utilizando el relieve haciendo curvas. Aquí dos opciones, una más recta y otra en la que baja y negocia más con la curva. Aquí imagino que marcaría el ir por el camino. En un tramo tan largo, desplazarse tanto por el bosque teniendo un camino paralelo, hombre, siempre invita un poco a coger el camino. Entre otras cosas, porque también se puede aprovechar esa parte del camino para leer. Mientras que cuando vas corriendo por el bosque es más complicado o tiene más riesgo. Aquí vemos que utiliza la curva de nivel inicial o prácticamente la línea recta y luego el este. Aquí, pues, quizás esta parte que vemos aquí, pues es un poco subir y bajar que se puede evitar haciendo un recorte. Aquí otra similar utilizando la rambla, la vaguada. Esta donde se ven los elementos que ha ido marcando los elementos. Aquí vuelve a marcar un elemento particular que son complicados. Este está bien, este espolón, esta bifurcación está bien usarla. Esos límites de cortado, eso está bien. Otra similar, aquí ha llegado hasta el cruce para el ataque. Otra similar, aquí emplea más el cortafuegos o la línea eléctrica. Pues aquí quizás pues interesaría un recorte, entre otras cosas porque este es un elemento que tú sabes que cuando llegues al elemento vas a coger hacia la parte sur. Entonces, si vas recto, por aquí tienes a lo mejor una subida de una o dos curvas como mucho, o hasta incluso puedes permitirte el lujo de negociar un poco y bajar por aquí. Y quizás evitar ese recorte. O sea, evitar ese ángulo. Aquí vemos dos partes, bueno, tenemos una, que es y luego aquí utiliza la esquina de la valla para la siguiente. Otra, la del sur ya la hemos visto con otras personas, y esta emplea elementos muy claros del relieve, como es la rambla, la vaguada, aquí el collado, que es un elemento muy bueno, y aquí otra vez bajada y subida, y luego al final emplea el sendero. Se separa bastante y utiliza bastante del nivel. No está mal, y luego en la parte final también está muy bien, porque asegura con esto. Son elementos sencillos donde no tienes que ir aquí leyendo curvas, que es más complicado que seguir los elementos lineales. Bueno, y este... ¿Cuál hubiese sido tu elección, José? Uy, yo qué sé. No lo sé, yo probablemente... Que nos digas cuál es la opción buena, según tú. No. Una de las cosas que tienen las elecciones de ruta es que no hay... la opción buena es para cada persona. O sea, cada persona tiene una elección diferente. Cuando juntas corredores de una misma categoría y de un mismo nivel, suelen ser similares. O sea, suelen emplear rutas similares. Por eso las carreras en élite, en hombres y en damas élite, te das cuenta que tienden siempre a seguir la línea recta, hay pocas variaciones en cuanto a la elección, salvo que haya obstáculos grandes o terrenos que sean exigentes físicamente, donde el coger un camino que te des una vuelta grande merezca la pena. Entonces ahí sí puede haber diferencias. Conociéndote a ti, creo que hubiese escogido por ahí, por el medio. Sí, hombre. La curva de nivel, por ahí. Sí, evidentemente el tipo de terreno parece limpio y de hecho lo es. Es una zona por lo menos conocida por nosotros. Y nada, esto es el control 10. Aquí ya sabes si el terreno tiene unas características u otras. Entonces, evidentemente, aquí probablemente hubiese empleado... Voy a atreverme, por ejemplo. Aquí, pues, aunque hubiese cogido probablemente la misma que ha cogido Alberto,
pero vamos, casi con total seguridad que hubiese subido por aquí intentando no coger mucho desnivel, haciendo esto, intentando aquí dejarme caer un poco, la vaguada para no subir mucho, aquí ese espolón es una buena referencia, y aquí me hubiese dejado caer por encima de los costados, y aquí negociando la curva, pues llegar aquí. Creo que justo la misma que hubiera hecho yo. pues probablemente, sí. No, de todos modos, el tramo da de sí. Ya Bueno, está muy bien. bueno, vamos a los siguientes, que si no nos llegamos No nos da tiempo a los dos. mira, este vamos a tardar poquito. Este es curioso. Sí, este es un tramo corto. Este estuvo en el pasado Costa Cálida y probablemente a lo mejor alguno de vosotros lo tuviste. Aquí claramente hay dos opciones, o por la parte de arriba o por la parte de abajo, como lo veis. Y tal. Esto aquí quería explicar, o quería verlo, los tramos cortos, como de este estilo, si hay dos opciones y las dos opciones ofrecen la misma seguridad y está claro que son ejecutables, la opción no merece la pena estar parado pensando, oye, es mejor arriba o abajo, porque si estás 20 segundos pensándolo, son 20 segundos que estás perdiendo en el tiempo. Si las dos opciones ya hemos valorado que son iguales. Pero yo veo aquí que la opción del norte tiene Sí, menos desnivel, tiene a lo mejor una sí, una curva. curva, tiene exactamente una curva menos. Una curva menos, pero tiene el ataque más lejano. Eso es cierto. Tiene el ataque un pelín más lejano. Y luego la parte sur, si os dais cuenta, pues la parte sur, desde el collado tiene muy claro, y luego aparte eso tiene el bosque, y aquí yo creo que ha salido muy pronto. Muy pronto. ¿Hay alguna otra opción? Vamos a ver. Esta, por ejemplo, me gusta más. La parte sur también, hasta que llegas al sendero, tiene aquí una pequeña que tienes que volver un poco y a lo mejor es un pelín más larga. Pero bueno, en el momento que coges sendero es collado, aquí ves el bosque, te bajas, lo dejas paralelo, tienes ese cortado para pasar y esa zona gris y el ataque lo tienen muy, muy claro. Zona norte, vamos a ver una zona norte, aquí tenemos las dos. Esta, por ejemplo, pues la zona norte en la parte final, eso sí, sale esa curva de nivel, tienes una pequeña subida, ¿ya? Pero luego la parte final, pues hay varias piedras y la llegada al control te puede hacer que te pases por abajo, por arriba. Te requiere una lectura, ir más despacio en la parte final. En cambio, en la parte sur tienes esta parte. Luego, si te pasaras por casualidad, tienes ese cortado, tienes este espolón que también se ve. Pero bueno, yo creo que en este caso cualquiera de las dos rutas tiene que haber poca diferencia de tiempo en cualquiera de las dos. Ya está. Esta no tiene más historia, yo creo. Bueno, esta es un tramo largo y aquí pues la mayoría de vosotros ha empleado la ruta del centro. En este caso ha usado la zona del espolón. Vemos que esta zona es rayada, aquí tiene una subida fuerte al principio, y vemos, pero utiliza lo que es la colina, el collado, aquí a curva, aquí vemos que ha subido y luego baja, que eso tenemos que tender a evitarlo. Cuando hay opciones similares en las cuales te evitas subir y bajar. Aquí vemos que ha bajado 4 curvas hasta el paso que tiene ahí. La opción que ha cogido ha sido la recta. Aquí es interesante porque tienes que ver las zonas de paso. Esta ruta que yo creo que es la mejor, aunque la anterior me ha gustado, que la parte final la ha hecho por el espolón. ¿Sabes? Que es una zona amplia donde tú vas y ha utilizado aquí como referencia, ha pasado entre las dos colinas, Rambla, y desde aquí, desde la bifurcación, el ataque. Esa parte creo que está bien. Aquí utiliza la Rambla, se ahorra el subir hasta aquí para luego bajar, utiliza la Rambla camino, que es más rápido,
el paso, y aquí utiliza la rambla. Aquí lo que os he comentado antes, si la rambla, no, si la vaguada, perdón, si la vaguada no se puede correr bien por ella, pues utilizaremos la parte, yo utilizaría el espolón, porque la parte norte de la rambla vemos que está mucho más rizada y es un sub y baja, entonces no merece la pena. Aquí vemos la otra opción que había, que es una opción con menos subida, pero requiere y mayor velocidad de carrera porque vas por sendero, vas por camino hasta la parte verde. Aquí ha utilizado lo mismo. Aquí hay que estar atento pues a los cruces. Encima pasa por el triángulo de salida, que bueno, siempre se puede ser una referencia. Y aquí, una vez que ha finalizado el camino, que también tiene una abertura en la valla, pues ha seguido hasta aquí. Y aquí, como lo que pasa es que no lo veo, ha utilizado al parecer esas vaguaditas como ataque. Aquí las vaguaditas a lo mejor te las puedes pasar y tal, pero bueno, están enfrente de otra vaguada y de las lomas que a lo mejor se ven. Entonces, al final, lo que ha hecho ha sido llegar a la bifurcación de la rambla, seguir un poco por la rambla y de aquí saltar. Bueno, aquí tiene una línea parada, aquí el inconveniente, pues que te vayas a la izquierda o a la derecha y entonces pues empieces a dudar si estás más arriba o más abajo. Si te vas a la derecha, tiene el talud este, que siempre lo puedes, que siempre te puede servir de apoyo para volver. Vamos a ver. Aquí vemos otra opción que ha dado un rodeo por el camino, que bueno, yo creo que no merece la pena porque el seguir la rambla es un elemento muy claro, luego tienes el claro al final. Entonces, rodear tanto tiene que estar mal el bosque para hacerlo así. Y luego aquí lo que os he comentado, en lugar de seguir la rambla por la parte norte, pues mejor por la parte sur, porque aquí vas a ir subiendo y bajando. Aquí, imagino que habrá usado de apoyo en la parte sur del claro. Este ya lo hemos visto, es similar. Continúa usando como elemento la misma. Aquí ha visto otra opción que es camino hasta la parte final. No está mal, el llegar hasta aquí, pero bueno, al final el ataque siempre tiene que hacerlo fuera de sendero la parte final. Aquí, a ver un momento. Aquí vemos que desde la curva utiliza el espolón y aquí requiere tener que ir leyendo elementos en la parte final que por aquí quizás sean más sencillos, como son las dos lomas y esto. Pero bueno, es otra opción. Esta vemos que aquí pues se traga, utiliza esta rambla, sube aquí pues 7 curvas más que por esta parte, que yo creo que merece la pena en lugar de este recorrido, que es similar a este, que es mucho más rápido. Y aquí intenta dibujar la curva de nivel, pero bueno, de todos modos, aquí no podría, tiene un obstáculo que se puede pasar, porque está permitido pasarlo, porque es una valla, aunque sea poco impasable, pero nos va a requerir, nos podemos encontrar una valla de 2 metros con alambre de espino arriba, que nos puede llevar ahí en intentar pasarla a partir de unos segundos o unos minutos, pues riesgo de caída o de lesión. Entonces, tendría que llegar aquí hasta cualquiera de estos dos pasos. Bueno, vamos a ver. Otra similar, pero que yo sigo pensando que aquí se sube mucho con respecto a la parte norte. Y aquí sí utiliza, si veis, utiliza el espolón, que está bien, y la referencia. Todo eso veo que aquí lo que hemos comentado antes, el camino por la parte norte, la ruta más normal, la parte sur, que hemos causado lo mismo, hasta el camino, igual que el anterior hemos visto antes. Aquí está similar. Otra similar. Vemos que la ruta central ha sido la que más éxito ha tenido aquí. Aquí ha utilizado las ramblas para el ataque y ha llegado hasta esta bifurcación, que yo creo que es un elemento más claro que
que las vaguaditas de ahí que hemos visto en un caso anterior. Similar, aquí vemos los elementos que ha usado, que están bien, el espolón este para continuar, y luego aquí los límites, los elementos de referencia que ha usado. Aquí. Aquí veo que intenta hacer curva de nivel. Normalmente en carreras no vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto porque al final estamos alargando mucho la distancia que hacemos. Lo normal es, en estas pequeñas vaguadas que suponen una curva o menos de una curva, el redondear. Esto se haría en caso de que aquí nos encontrásemos con bastantes curvas de nivel, donde mereciese la pena este rodeo con respecto a la línea recta. Aquí vemos otra donde emplea el collado, pero lo dicho, lo de antes, sí, son elementos más seguros, pero a un coste muy alto porque subimos más de la cuenta. Similar. Bueno, esta no tiene más historia, creo yo. Bueno, aquí tenemos un tramo corto en un terreno, pues, que básicamente yo creo que hay dos opciones. Todas requieren lectura de relieve, la parte final menos, y el ataque creo que es importante tener claro un ataque. Aquí, pues nada, vemos que imagino irá leyendo la curva, haciendo eso, utiliza aquí la loma, el espolón, aquí se deja caer a la vaguada, va cruzándolo. A mí me gusta más, creo más interesante seguir elementos lineales, o sea, aunque sea desde aquí, pues intentar subir a coger esta vaguada, aunque sea desde aquí, porque ya coge este elemento. El claro lo puede usar cuando la vaguada se suaviza, es una opción. Este elemento es peligroso porque aquí no tenemos, si el bosque tiene poca visibilidad y en este caso el elemento es muy pequeño, pues podemos dar alguna vuelta alrededor. No, esto es lo que os comentaba yo, de subir utilizando el elemento, no ir tanto leyendo, sino el elemento lineal. Yo aquí él ha utilizado el espolón, en este caso es muy amplio, con lo cual nos podemos ir a la izquierda o a la derecha y pasarnos el elemento. Pero bueno, aquí de todos modos siempre tenemos esta línea que es muy peligrosa porque perfectamente nos podemos desviar y caer a esta y pensar que estamos aquí. Y entonces empezar pues eso, a subir, a intentar buscar por aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este control, con este ataque. Aquí vemos una por la parte sur, que si veis, pues va subiendo y bajando, atraviesa dos ramblas, que yo creo que casi es preferible, como ha elegido alguna otra opción, bajarte abajo e ir por la parte de abajo esta, y aquí decidir o subirte por aquí o por aquí, en función de cómo veamos. Y teniendo un punto claro de referencia, como es el pasar las dos ramblas, una y otra. Vamos a ver. Otra, esta también es un sub y baja. Al final el ataque, no lo comentaba en la anterior, pues tienes la pequeña cota esta que es un elemento a usar, el final de este arroyo, que bueno, en este caso pues va subiendo y bajando, cae aquí a la vaguada, requiere una lectura de relieve muy clara. Aquí lo que he comentado, la parte sur, y ha decidido ir hasta este cortado, que creo evidentemente se tiene que ver, y desde aquí atravesar. Ha subido aquí para utilizar como referencia el espolón, que aquí se ve mucho más marcado que en la parte de abajo, vaguada, y en la parte baja de la vaguada el ataque. La parte norte ha usado también el espolón para atacar, que lo que he comentado es bastante amplio. La parte lo mismo, igual que hemos visto antes. Este también utiliza la ladera, aunque yo sigo pensando que es mejor desde aquí salir a la parte sur. Igual aquí utiliza el claro y desde el claro ya se va descayendo. Este control, si somos capaces de leer la curva, si os dais cuenta, aquí tenemos un espolón amplio y aquí es donde hace la curva, donde empieza la caída del espolón. Si somos capaces de ir por el límite este, el control lo clavamos, seguro. Aquí pues esta ruta está bastante bien,
Aquí ha utilizado la parte baja, ha salido a nivel en lugar de bajar directamente a la rambla, ha pasado a las dos ramblas y cuando pasa a la primera ha subido y prácticamente ha hecho el control sin subida ninguna. Solamente en esta parte tiene ahí una curva. A la parte final hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser capaz de leer esta parte baja de la vaguada. Aquí ha utilizado la línea recta, pues es más sub y baja. Aquí también es el siguiendo la curva y tal, un terreno complicado. Aquí pues hace una subida para luego una bajada. No está mal porque ha utilizado la loma, pero bueno, este tampoco hubiera sido malo, el intentar seguirlo, a corta ahí. Pero bueno, la verdad es que si no estás seguro y quieres un elemento claro de ataque, pues aunque está un poco retirado. El anterior, está lo que os he comentado. Aquí ha negociado un poco, ha subido aquí a este pequeño collado que tiene, la loma, y aquí se ha dejado caer por el claro. El claro este se tiene que poder identificar. Si no se identifica, se ve que la vaguada pierde la forma pronunciada y desde aquí. El punto de ataque más claro es ese clarito que hay en la vaguada de antes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el clarito está sin definir y es peligroso. Este ya en cambio es más grande y este seguro que lo vamos a ver. Aparte eso está justo en lo que es lo que es el espolón, en la divisoria que hace collado. Entonces este está claro. Aquí la vaguada va teniendo el relieve pronunciado y aquí lo va perdiendo. Si nosotros no somos capaces de ver ni el arroyo ni el claro este, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que la vaguada desaparece cuando bajamos. Entonces, cuando nosotros vemos que desaparece, digo, que nos hemos pasado. Y tal. Bueno, yo creo que son similares. Aquí vemos los elementos que ha utilizado, que no están mal. Los elementos de eso, de referencia. Aquí lo mismo. A mí particularmente la que más me gusta es esta, aunque rodee un poco más. Esta de arriba es bonita para ejecutarla, porque te requiere aquí estar atento al relieve en esta zona de relieve. Cuanto más abajo pases, pues si os dais cuenta aquí tenemos los taludes, las curvas de nivel se juntan, se hace más abrupto. Entonces siempre es más suave esta parte final. Inconveniente, pues que tienes de subida aquí pues 2 o 3 curvas. Aquí pues lo que he comentado. Yo aquí pues toda esta lectura, todas estas curvas hay que intentar evitarlas. Cuando una vez estás aquí, te supone subir 5 metros y ya dejarte caer. Esta es similar. Aquí marca precisamente las dos rutas, sí, las dos rutas que yo creo que son las más óptimas y ya está. Bueno, bueno, vamos a, si os parece, vamos a dejar este y vamos a pasar al siguiente, porque aquí hay 2 tramos. Y este, como mucho, si en la próxima sesión no tenemos tiempo, es que quería comentar un par de cosas y también queríamos hablar de eso y veo que el tiempo se nos ha ido volando. Bueno, este es el tramaco largo. Aquí básicamente, aquí hay muchas opciones. Cuando nos encontramos con un tramo así, aquí este es de los tramos donde hay que invertir tiempo para no perderlo, para eso. Y luego ejecutarlo bien, evidentemente. En un tramo de este estilo, el cambio de ruta en medio puede ser muy peligroso, entonces conviene seleccionarlo bien. Aquí vemos la ruta que ha elegido, que yo creo que es la más conservadora y de las más seguras que hay. Y luego la que te requiere menor dureza física. Evidentemente es camino, tiene al principio una parte que es bosque, digo que es llana, si os dais cuenta. Voy a explicarlo sobre esta porque es la más... ¿ya? Tiene todo esto camino hasta aquí. Aquí, pues, una vez que llegas aquí, pues evidentemente buscas la zona que mejor baja. Si por la rambla no se baja bien, pues te dejas caer un poco por eso, pero tienes que ir viendo bien el relieve, bien. Tienes que caer a la bifurcación. Aquí vemos el espolón,
aquí esto es una línea de cortados que vemos que tiene diferentes pasos, que es un elemento a tener en cuenta para las opciones que hay por el centro. Y aquí ya sí que nos dejamos caer por el camino. Es importante leer y tener las referencias claras. Y aquí en la curva vemos que ha recortado. También puede uno esperar a ver la loma esta, y aquí vemos que hay un sendero que nos deja caer. Siempre vemos que el sendero es poco visible, con lo cual tenemos que estar atentos a eso, a la dirección que siguen las dos colinas, continuarla. El espolón lo dejamos, nos dejamos caer aquí. Este espolón también es interesante. Y aquí ya tenemos un elemento más claro, que son las dos zonas despejadas en amarillo, que se tienen que ver claras, y la curva del camino. Y aquí pues el ataque es muy sencillo, porque vemos una vaguada con una loma o una colina a la derecha, pues es simplemente pues dejarla a nuestra derecha. Y de aquí el ataque, que no tiene que tener ninguna dificultad. Mira, vemos aquí hay un collado, desde el collado. Mira, bueno, este quizás sea el más conservador. Bueno, aquí tenemos una de las rutas que hay por... Vamos a ir hablando solo de las variaciones. Aquí la parte inicial es la primera, pero aquí utiliza un camino que sale hacia el este, y lo emplea hasta esta parte. Si nos damos cuenta, es que desaparece. Este camino tiene aquí en la parte final, he puesto la siguiente, la parte final llega hasta aquí, ahí finaliza ese camino. Hasta aquí pues, tenemos carrera rápida, siempre en llano y bajando, y aquí una ligera subida, pero muy ligera. Y aquí finaliza. En el control anterior vemos que él utiliza el camino hasta ahí, en verde, y aquí se deja caer, coge esta zona de rambla, esto es una rambla, o sea, una vaguada, que puede permitir mejor o peor carrera, y ya sigue con toda la vaguada hasta esta bifurcación. Y ya, ¿qué tiene que hacer? Requiere una lectura clara de los elementos que te encuentras en la vaguada y de las bifurcaciones para el ataque. ¿Qué puede pasar? Que evidentemente, si os dais cuenta, aquí hay una zona donde no hay un relieve o sea, nada marcado, y aquí es donde tiene una vaguada marcada clara, y luego un cambio de dirección. Eso puede servir pues para salirte, para la salida. Luego aquí tenemos una explanada, una meseta, que ha utilizado, y desde ahí el espolón para el ataque. El tramo este está bastante, es una opción. ¿Qué inconveniente tiene? Que por la zona de la vaguada, si nos encontramos que no se puede correr bien, no hay alternativa, porque los laterales tienen una pinta mucho peor. Entonces nos podemos encontrar que esto nos ralentice mucho, sobre todo esta parte. Bueno, vamos a ver la siguiente. Vemos que es similar. Ha empleado eso, pero aquí, en lugar de utilizar toda esta parte de la vaguada, aquí ha decidido subir, que tiene aquí una subida, tiene aquí varias curvas yo creo que es bastante interesante. Yo hubiese cogido otra opción, pero bueno, ha cogido la opción de ir por la parte de arriba, que tiene un sendero con una divisoria, que es un elemento muy claro para navegar, porque tienes visibilidad a los dos lados, luego tienes aquí unas planadas muy características. Aquí veo que parece ser que ha utilizado como punto de ataque o como referencia de ataque un elemento particular, que probablemente será un puesto de cazador. Esos elementos conviene, si te los encuentras en el camino y los identificas, perfecto, porque son un elemento de referencia, pero no tenemos que ir a buscarlos. No podemos perder o invertir tiempo en buscar un elemento que es más pequeño que el elemento del control. Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí ha utilizado, yo creo, un hombre bastante fuerte, por lo que veo, porque ha utilizado más la línea recta. Aquí ha empleado al principio el camino, ha salido en esta dirección, y aquí, pues, una bajada, otra subida. Aquí utiliza parte de un sendero poco visible que probablemente se andará bien. Llega aquí, cruza este camino, que es un elemento de referencia, y va siempre por elementos lineales
pero con bastante desnivel. Aquí utiliza el collado y desde el collado pues se deja caer, pasa por lo que he comentado antes, por esta barrera de cortado, entre ellos siempre hay pasos, o parece ser que hay diferentes pasos. Evidentemente estas zonas suelen ser lentas y aquí utiliza la misma divisoria que imagino que ha intentado marcar la divisoria, porque el ir a media ladera en esta parte pues es bastante que no merece la pena. Esta es la otra opción, que es una opción arriesgada, donde el desnivel es mínimo, la distancia es más corta que por el camino, pero tiene el riesgo de que tienes que ir usando una vaguada o una rambla amplia. Lo normal es que por ese tipo de ramblas se pueda correr bien, porque son amplias, pero nos podemos encontrar con vegetación o algo que nos entorpezca. Aquí el ataque está muy claro, porque aquí tienes la zona esto es una zona de salina abancalada muy clara, y en la parte final pues nos requiere pues eso, la lectura por ejemplo, para el ataque esta loma y esta pequeña loma para pasar por en medio, el camino, y en el ataque utiliza la vaguada para llegar. Este elemento también de referencia es muy bueno, que es esa vaguada. Bueno, José, mueve la imagen un poco hacia la izquierda, es que la tapan hacia la izquierda. Hacia, no, Bueno, vale, lo dejan así, no la agrandes tanto. vale. Vale. Claro, entonces en la parte final tienes que ir leyendo el relieve. ¿Sabes? Tienes aquí una subida, una bajada y luego una subida fuerte. Y luego el ataque, pues tienes que tomar como referencia este espolón, que es casi un collado amplio, para ya ver la forma y atacarlo. Otra opción, que ya lo hemos visto antes, en lugar de seguir por el camino, aquí ha decidido subir y utilizar este elemento de ataque que está muy bien, esa línea de ataque. A ver, aquí ha marcado tres, una, la que hemos visto, esta que también la hemos visto por la Rambla y la que habíamos visto antes por ahí. La verdad es que son tres opciones. Aquí ha ido más con relieve, la salida esta no está bien porque para eso ya puede salir más derecho. Ha intentando seguir elementos lineales, pero que te hacen dar muchas vueltas y luego al final no ahorran, no merece la pena el ahorro de desnivel que tienes aquí. Aquí vemos que ha utilizado ramblas, va utilizando diferentes elementos. Aquí a media ladera se deja caer, espolón. A ver aquí. ¿Cuál era, José? Dime. Tu opción hubiese sido... A mí la que más me gusta es la central. Lo que pasa es que requiere que la elección de ruta hacerla con tranquilidad. Ahora la marcaré si acaso. La que yo creo, la que yo haría. Aquí vemos que en lugar de bajar directamente por la Rambla en esta parte, pues ha seguido un poco más por el camino, aunque le suponga algo de subida, y ha utilizado esta bajada que es más suave. Se puede correr mejor. Y aquí lo que hemos comentado del ataque y tal. De todas formas, una vez en carrera, muchas de estas cosas no las vemos. Esto es una cosa es verlo aquí en casa tranquilamente. Sí, no. Este tramo estuvo en el Campeonato de España de 2008 y era un tramo, evidentemente, creo que fue para hombres élite. Era un tramo o sea, exigente físicamente y con opciones. Para marcar diferencias. Aquí vemos, por ejemplo, también esta opción, la que hemos visto antes. Aquí vemos a alguien que lo ha hecho bien porque ha intentado marcar la línea. Aquí ha empleado otro elemento que es este sendero que ha visto aquí. En lugar de utilizar este de aquí, pues ha dicho, oye, pues mira, aquí tengo una vía que me acorta. Ha utilizado la rambla, la vaguada para eso. Tiene aquí una bajada y este no tiene mucho desnivel. La parte inicial es la que requiere algo de subida aquí. Esta opción no es mala y está muy en línea recta. Esta es una opción. Aquí vemos otra, pero aquí, por ejemplo, esta subida no creo que fuera real. O sea, no creo que a la hora de ejecutarla nadie
hiciese esa subida por ahí. No sé si coincides conmigo, Paco. No, vamos, cuando veas tú ese monte ahí, Claro, claro. Tú aquí antes intentarías, pues lo que han hecho por aquí, seguir este siguiendo, sendero, intentar seguirlo hasta aquí, en lugar de subir ahí, pues, y con un desnivel grande. Esta es otra opción que creo que es similar. Mm. A ver, esta. Esta también. Esta lo que pasa es que aquí en la parte final veo que has dado un rodeo que utiliza más caminos y utiliza estos elementos lineales para el ataque. Yo creo que si tienes nivel para hacer esto, eh, más fácil. esto también lo puedes hacer. No, es que es más, yo lo veo más fácil. Sí, aparte de eso que un ahorro de distancia. Porque tú al final aquí tienes que ir leyendo relieve en las mismas condiciones. Tienes que ir viendo la vaguada, y aquí es lo mismo, loma, te dejas caer, tienes estos elementos que son muy claros y luego al final acabas en el mismo sitio que ha llegado él. O sea que. Le ha hecho una variación ahí antes de llegar. Cuando pasa cerca del control 15, ha hecho una variación que no había hecho nadie. Ah, sí, sí. Bueno, sí, ha habido alguien que lo ha hecho por aquí. Él ha bajado, sí, por emplear este sendero. Esta es una línea recta donde ha empleado, pues aquí emplea la rambla. No está mal. O sea, al final es bastante recto y la subida solamente la tiene, pues si no me equivoco, hasta aquí. Tiene la subida por esta parte y a partir de aquí ya todo vaguada, todo bajada, pero claro, pero tiene muchas curvas, requiere mucha lectura, pero bueno, es una opción. A ver. Esta aquí, en lugar de venirse directamente a esta vaguada, pues pasa por el collado y aquí se deja caer por esta otra rambla. Y es similar. La subida hasta aquí, utiliza el sendero. Aquí lo que requiere es tener mucha perspicacia a la hora de ver los elementos. Esta tampoco es mala. Esta aquí vemos que ha... bueno, por aquí, que lo estoy viendo al revés. Pues lo mismo, ha venido a utilizar la rambla para subir. La que hemos visto, esta es similar. Utiliza los elementos como las vaguadas de elementos. Aquí, pasar por aquí, pues casi mejor por aquí. Sí, claro. Pues hay una curva o seguir por el sendero y hacer esto. Que esa a mí me gusta bastante. Y aquí se ha bajado a la rambla cuando aquí tiene la opción del espolón. Esta línea es muy buena, muy buena. En lugar de coger esta línea es que te lleva directo. Me lleva directo, claro. Te lleva directo. Bueno, esta ya la hemos visto, que es la de seguir por aquí y caer a la rambla. Esta lo que he comentado, aquí ya te merece la pena seguir por arriba. Y esta es pues una de las que hemos visto, pero que en la parte final pues decide atacar por... este rodeo yo creo que no merece la pena. Ya desde aquí arriba eso se distingue. Esos claros que tienes ahí, esas dos zonas abiertas, Sí, sí, esos son elementos muy, muy claros. ahí lo tienen. ¿Cómo Y hacer? aquí tenemos otra similar. Aquí vemos que ha hecho la ruta de vuelta también. Y aquí tenemos otra opción diferente, que una vez que llegas aquí, pues, que no es mala. Lo que pasa es que aquí te requiere pues subir, bajar, o sea, otra vez bajada, subida. Esta Pa- última pa- parte es muy dura ahí. sí, esta parte pues se hace desde aquí, pues casi yo creo que compensaría. Habría que estudiarlo eso. Bueno, y este es el tramo limpio. Y yo particularmente, a mí una de las que me gusta, aunque son varias, una de las que me gusta es la de utilizar esa parte ahí, subes aquí, y aquí ahí yo le veo dos opciones. O esta que subes un poco,
y sigues por el camino, y aquí venir a salir a esta línea es la que yo creo que es el mejor ataque. Y rápido, porque encima es embajada, zona despejada. Entonces, la clave en que está, en venir por aquí, por esta parte, ahí haciendo curva, que es la única zona ahí que vas a media ladera, pero haciendo curva no es tan grande. O la otra opción es tragarte un poquito la subida y luego por aquí buscar el mejor paso a esa parte. A mí me gusta esta. Luego también son buenas las que se han visto por aquí. Esta de emplear esta subida, esa subida por aquí no es mala, pero bueno, es un tramo con muchas opciones. Bueno, vamos a ver si vamos a comentar otra cosa. Rápido. Los factores de la elección de ruta que nosotros nos vamos a encontrar. Antes he comentado que entre dos controles no tiene por qué existir una ruta idónea para todo el mundo. Todo varía según las condiciones de cada orientador y enumerando los factores, los principales factores que influyen en la elección de ruta, hay dos tipos de factores. Los más importantes son los propios del orientador, los que más relevancia van a tener. Dentro del orientador son los técnicos o tácticos, que evidentemente el conocimiento de las técnicas de orientación y no solo eso, sino la experiencia en su aplicación, son las que nos van a condicionar para la elección de ruta. Y luego hay otro que es esa experiencia en el terreno, que ese evidentemente un corredor que haya participado en muchos terrenos, ya sea en muchos sitios, a lo largo de la geografía española o del mundo y tal, esa persona se va a adaptar mejor a cualquier tipo de terreno porque conoce más variedad de terreno. Esa experiencia es fundamental. Bueno, es fundamental, no, es importante. Es importante. Pero bueno, para los que estamos empezando, es una cuestión de ir adquiriéndolo. Ahora comentaré que previo a una prueba hay opciones para poder conocer el terreno. Entonces, lo que he comentado, esa es una característica importante. Luego, otros factores que influyen en la elección de ruta son los físicos, nuestra condición física. Si nosotros físicamente estamos fuertes y somos capaces de atravesar la vegetación, el correr bien por pendientes fuertes, pues y también nuestra habilidad a la hora de bajadas, subidas, terrenos quebrados donde son pedregosos, eso nos va a hacer que decidamos la opción de ir campo a través o ir por el monte a la opción del rodeo, del sendero, de coger zonas por donde se corre mejor, donde se tiene más velocidad. Y luego otra condición es la psicológica, nuestra capacidad de concentración. Hay momentos en los cuales nosotros llevamos, yo qué sé, en un terreno complicado técnicamente, llevamos media hora de carrera, vemos que ya estamos cansados o tenemos cierto cansancio en la capacidad de lectura, en esa concentración, y entonces tenemos dos opciones y decidimos, oye, pues en lugar de ir por el centro, por un sitio donde me exige más lectura y tal, pues prefiero rodear, ir por elementos lineales, caminos o límites de vegetación o vaguadas más sencillos que me requieren menos capacidad de concentración para evitar errores. Entonces, eso, aunque sea en menor medida, es otro factor a tener en cuenta a la hora de la elección de ruta. Y luego están los ajenos al orientador, que son las condiciones del terreno. O sea, independientemente, todos sabemos que la cartografía de los terrenos se rige por una normativa, pero evidentemente el blanco en Peguerinos no es el mismo blanco que en un mapa del sureste, ni el mismo blanco que en Galicia, ni el mismo blanco que en una dehesa de Extremadura. Entonces, nosotros, en función del terreno, de tal y como está fuera de las pistas y los senderos, tales como son la limpieza del suelo, que sea más pedregoso o menos, más arenoso o menos, que esté más embarrado o menos, de que haya llovido, de que tenga ramas.
de que exista vegetación baja, que no llega al nivel de tener que dibujarla en el mapa, pero sabemos que es más lento. O cuestiones como la visibilidad, que nosotros si a la hora de atacar un control, si es un bosque blanco donde te permite correr rápido, pero no nos permite una buena visibilidad, nosotros podemos variar nuestra elección de ruta en función de un ataque más seguro. Eso no nos puede llegar a suceder. Estos que son ajenos al orientador, que dependen del terreno, tenemos opciones en las pruebas, como es la carrera modelo, donde podemos ver, donde nosotros vamos a un terreno similar y decimos, oye, pues mira, pues en este terreno, escúchame, es interesante ir fuera de, o sea, las opciones fuera de pista ganan porque se puede correr bien, hay buena visibilidad, etcétera. O los mapas de calentamiento, que en algunas pruebas los tenemos previos a la prueba. Ahí podemos tener una toma de contacto. Para no equivocarnos, si no conocemos ese terreno o no tenemos estas dos opciones, tenemos el usar la prudencia o en los primeros tramos. Y es que es una toma de contacto con el terreno. Y hasta simplemente es eso. Bueno, y como ya estamos pasados de tiempo, si os parece, debido a las dificultades dificultades no, al trabajo que me ha conllevado el recopilar todos los recorridos y tal, hemos estado investigando esta semana y hemos encontrado en Worofo una opción para el dibujado de rutas. José Antonio, ¿estás ahí? ¿José? No te escuchamos, José, pon el micrófono. Ahora. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio va a explicar ahora cómo para la próxima sesión vamos a poner varios ejemplos y la herramienta que hay para el dibujado de los recorridos ahí, donde es más fácil para luego ver los diferentes recorridos. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla para que podáis ver. Voy a ponerla en el chat, voy a poner la dirección web a la que hay que acceder para hacer este proceso, si os parece. Un momentito. Para todos, lo comparto en el chat. Es una dirección a través de la página WordOff directamente no se puede acceder, curiosamente. Y descubrimos el otro día de forma casi accidental. Bueno, gracias a Salvador, que también está por ahí, que nos pasó un tramo de estos y pudimos investigar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, pues esta es la página a la que hay que acceder. Entonces lo que haremos nosotros es subir una foto, que la foto no se puede subir directamente desde el ordenador, sino que tiene que estar alojada en un servidor web, que puede ser de la misma página de WordOff o de Google Fotos. En este caso, José Antonio me ha enviado este tramo. Entonces, copiamos la dirección de la imagen, aunque nosotros os mandaremos ya el ejercicio con la imagen ya puesta. Entonces, os explico esto por si queréis subir vosotros otras imágenes o queréis compartir otros tramos. Copiamos la dirección y aquí también recomiendo, si no dominamos mucho el inglés, pues traducir la web a español. Entonces, en el botón, de los 4 botones que tenemos aquí en la parte superior, tenemos que marcar haga nueva, la traducción un poco india, pero bueno, nos puede servir. Y aquí pegamos la dirección que habíamos obtenido de Google Fotos. Y entonces le ponemos un nombre, en este caso sería pues elección ruta segunda sesión. Añádele un 1. Primera lección. Al final, no, sí, como se van a subir varias rutas para enumerar cada ruta. Entonces, ¿le dejo ese nombre o sí. No? Elección, ruta, segunda sesión, primero o sí, uno. Sí. Es Vale. igual, o A, o lo que tú veas. Vale, pues ponemos, por ejemplo.
El resto de campos no hace falta poner ninguna información. Entonces, le damos a Make New World. Se nos abre esta ventana. Y el funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo. Tenemos el zoom, en el cual podemos hacer zoom más o menos. Tenemos una mano que nos sirve para mover la imagen. La imagen tiene que ser en formato JPG, puesto que ayer estuvimos haciendo algunas pruebas y nos dimos cuenta que el PNG no nos servía para compartir la imagen y que la pudieran ver otros usuarios. Entonces, para hacer los ejercicios, que en definitiva es lo que se va a hacer aquí, pasaremos la dirección ya con la imagen subida y entonces vosotros le tendréis que dar este botón, al primer botón que hay en la parte superior, que es Drag Route. Si traducimos al español, sería dibujar ruta. Y se nos abren estos tres campos aquí abajo y entonces con el cursor nos ponemos en el centro en este caso sería del 5 al 6, pues aquí pincho en el centro del 5, ya veis que se transforma en un puntito rojo y entonces habría que ir marcando por tramos. A ver por dónde va. Pues yo qué sé, aquí se me está ocurriendo una así, me estoy metiendo por un verde, mala elección de ruta. Y para evitar esos cortados, pues si aquí esa zona pantanosa, pues voy a bajar por aquí. Y aquí subo, por ejemplo. Y ahora para que se guarden los cambios, tenemos que poner el nombre, pues yo pondría mi nombre. José Antonio Galián. Y un correo electrónico, por este caso de región de Murcia. Incluso podría poner comentarios a la elección de ruta que he hecho, por qué he hecho esa elección. Le doy a enviar mi ruta y ya quedaría guardada. Si nos vamos a la página de WordRoot. ¿Pero dónde queda guardada, José? Queda guardada en el servidor que tenga WordOff. Digamos que queda guardada en online. La página va un poquitito lenta, pero bueno, funciona perfectamente para este tipo de ejercicio, va genial. Si volvemos a la página anterior, donde estaban todos los listados de rutas que va subiendo los usuarios, insisto que va un poco lenta, perdonadla. Ya aparece aquí la elección ruta segunda sesión A. Entonces aquí podría dibujar otra ruta. Si fuera otro usuario, y ya con esto termino, le daría a Drag Route y entonces ahora elegiría otra posible elección de ruta. Pues tendría que poner el nombre que fuera el nombre de la persona que ha asistido a la charla, el correo electrónico, le daría a enviar y se guardaría. No voy a completar el proceso porque yo ya he hecho mi elección de ruta. Pues ya está. ¿Y no tiene que guardarlo? Luego la veríamos nosotros, la rescatamos desde ahí. O sea, una vez que se publica la ruta es público, lo puede ver todo el mundo. La ventaja, ¿Cómo lo rescatamos nosotros para la siguiente sesión? Es que la ventaja es la siguiente, es que si los participantes a esta sesión van dibujando las rutas, pues en una misma aplicación podemos ir viendo pues, los nombres de todos los usuarios y con distintos colores la elección de ruta que ha hecho cada usuario. Okay. Entonces es una herramienta muy útil para los participantes del curso y luego para José Antonio a la hora de hacer el seguimiento muchísimo más rápido, más fácil. Y luego como herramienta para análisis de rutas también es bastante interesante porque hay cientos de rutas subidas con multitud de usuarios. Entonces hay análisis de todo tipo de rutas, de tramos largos, tramos cortos, todo tipo de terreno, en fin, es ponerse, echarle un rato y se puede obtener información interesante.
Bueno, pues con esto termino. Pues muchas gracias. De nada. Murcia, ¿quieres añadir algo más? Bueno, no, por mi parte nada. Si nos hemos pasado de tiempo. Pues, Eso va a ser lo normal. sí, ahí quería haber explicado que eso ya lo dejamos para la siguiente o pues, si se hace otra a posteriori, alguna cosilla más y un ejercicio muy, muy bonito que a mí me gusta para el tema que imagino que gran parte de vosotros lo conoceréis, para el tema de la planificación y ejecución de ruta, es muy práctico, pero bueno, eso ya lo dejamos para el siguiente. Y nada, ya solo queda, imagino que lo comentarás tú la próxima sesión, pues eso, Bueno, pues muchas gracias, José. a vosotros. Un placer, como siempre. Y al resto de oyentes, de participantes en esta reunión, pues informo de que vamos a seguir haciendo más reuniones de este tipo, con diferentes temáticas. Os anuncio ya que tenemos una prevista que la va a impartir otra persona que también es una referencia en la orientación a nivel nacional, que es Alberto Mínguez Miñambre. Nos va a hablar de su libro, de cómo, bueno, pues, cómo prepararse una carrera, los factores que nos influyen psicológicamente. Bueno, y Alberto ha sido entrenador nacional, en fin, que es una referencia, es una de las personas a las que da gusto escuchar y de las que se puede aprender mucho. También tenemos otra programada que va a versar sobre la historia de la orientación aquí en la región. Como digo la región, sin que suene prepotente, pero hablamos un poco de la orientación en España, porque aquí fue uno de los sitios donde empezó, gracias a los militares que fueron los iniciadores de este deporte. Entonces, esa charla la va a impartir, va a correr a cargo de Pedro Mayor, va a participar Andrés García Lara, que fue el primer presidente de la federación tal como la conocemos ahora. Y bueno, creo que va a ser muy bonita, muy didáctica, porque se van a conocer muchas cosas que la gente no sabe, lo que es la orientación, lo que era la orientación en sus inicios, los mapas que se usaban, que si los comparamos con ahora parecen de otro deporte, de otra cosa. Cómo se organizaban las carreras, bueno, y otra va a estar muy interesante. En breve vamos a anunciar las fechas, diferentes fechas. Y otra que está prevista va a ser una charla de iniciación a la MTBO. ¿Vale? Iniciación y bueno, y como en principio iniciación y también un poco de técnica, ¿no? Esta va a correr a cargo de Juan Francisco Avellán, que también es una persona que posiblemente más ha hecho por la MTBO por los últimos tiempos. A día de hoy lo desconozco, pero creo que sigue siendo el vocal de la MTBO a nivel de la FEDO, de la Federación Nacional. Y es una persona también pues, muy válida y con mucha experiencia en esta modalidad. Y también creemos que va a ser muy interesante. Como digo, seguimos activos, no podemos de momento correr en el monte. Antes de esta reunión hemos tenido una con todas las federaciones y con el director de deportes. Y de momento no hay una fecha, no podemos dar una fecha para que comiencen las competiciones. La Dirección General de Deportes están intentando adelantar lo posible, intentando que desde el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno Central autoricen a que la gestión esta de las competiciones la lleve a cabo aquí en la Federación. Y bueno, pero a día de hoy no tenemos fecha. Como digo, seguimos trabajando, seguimos en contacto y nos vemos enseguida.
Cuidaros mucho y seguir así. Ya podemos entrenar por lo menos y espero que muy pronto nos podamos ver en el bosque o en otro sitio. Gracias y hasta la próxima. Saludos. Un saludo y gracias.